Agua para la vida y por la vida. 16ª jornada de la investigación. 1 al 6 de octubre de 2012. Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. Modelización de la hidrodinámica. ¿Qué es la hidrodinámica de un lago o un embalse? Es simplemente cómo se mueve el agua dentro del embalse a lo largo del tiempo. Y modelos. ¿Para qué nos sirven los modelos? Los modelos son representaciones de la realidad simplificadas que nos sirven para poder estudiar el sistema que nos interesa. Lo estudiamos con vistas a la gestión, por ejemplo, cómo gestionar un embalse. También nos sirve para poder diseñar embalses, nos sirve para poder estudiar el comportamiento ecológico del ecosistema, la calidad del agua. O también ahora es bastante importante para poder predecir cuáles son los efectos del cambio climático sobre nuestras aguas. Entonces, el comportamiento hidrodinámico depende de muchas cosas de un lago y un embalse. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer el modelo. Por una parte tenemos las influencias externas, son las influencias meteorológicas, digamos. Lo que es el viento, la temperatura del aire, la humedad relativa. También tenemos la parte de hidrología, los caudales que entran en el embalse o lago y también los caudales que se liberan. El esfuerzo producido por el viento, cómo el viento empuja al agua y hace que se mueva. Por otra parte, otra cosa que es importante es la estructura de densidad de la masa de agua. ¿Qué es la estructura de densidad? El agua dentro de un lago o un embalse muchas veces no tiene igual densidad a lo largo de toda su profundidad. Puede variar dependiendo de temperatura o también de la concentración de sólidos en suspensión. Y por último, otra cosa que es interesante tener en cuenta es la morfología de la cubeta del lago, del embalse. O sea, ¿qué forma tiene? No es lo mismo el comportamiento de un lago que es muy alargado y poco profundo que el comportamiento de un lago o embalse que es muy profundo pero estrecho. Entonces, entre las influencias externas, he dicho que tenemos los datos hidrometeorológicos. Aquí hay un ejemplo de los datos que haría falta para hacer el modelo de un embalse. Tenemos datos como temperatura del agua, la radiación solar, la presión de vapor, que sería una forma de medir la humedad relativa. Tenemos la velocidad del viento y también su dirección, la precipitación, los caudales de entrada y la temperatura del agua a la entrada de los diferentes afluentes. También tenemos los caudales medios a la salida y una cosa que también tenemos es la temperatura del agua dentro del embalse, aunque eso sería más bien lo que queremos modelizar. La temperatura del agua del embalse nos determina muchas veces la estructura de densidad. O sea, muchas veces cuando el embalse tiene una temperatura uniforme, lo que nos encontramos es que la densidad es uniforme y el agua del embalse se mezcla continuamente sin problemas. Es una situación que podemos encontrar aquí en muchos embalses de zonas ecuatoriales, por ejemplo.
En cambio, en zonas más al norte o más al sur, en zonas templadas, en verano nos encontramos un tipo de estratificación en que la temperatura en la superficie es más alta que en el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que como la densidad del agua depende de la temperatura y como a mayor temperatura menos densa es el agua, tenemos como dos capas, se producen como dos capas. Una capa más ligera que está en la superficie y una capa más profunda que se encuentra en el fondo. Y eso tiene repercusiones muy importantes en cómo se mueve el agua dentro del embalse, en cómo se intercambian nutrientes entre una capa y la otra. Y es un proceso importante que se tiene en cuenta. Esas capas reciben estos nombres. Epilimnion sería la capa superior, hipolimnion sería la capa inferior y el metalimnion sería, digamos, la zona de frontera, de transición entre las dos capas. Aparte de la estructura de densidad, hay otros procesos que influyen en cómo se mueve el agua, en cómo se mezcla. Nos encontramos el efecto del viento. El efecto lo que hace es empujar el agua en una dirección, pero el efecto de este empuje es que llega un momento en que gira y también vuelve para atrás. También existe el efecto de las entradas y salidas de caudal, que hacen un cierto efecto de remoción. Esto de aquí sería lo que decíamos antes, la zona de frontera entre dos capas. En la zona de frontera se pueden producir también como remolinos que mezclan el agua. Por el efecto del viento, muchas veces, esta capa se inclina y lo que hace es que en las zonas de frontera, de contacto con el suelo, se producen también mezclas. O sea, son muchos los procesos que se producen. Hablábamos antes de la morfología de la cubeta. Necesitamos saber, por ejemplo, la batimetría, la profundidad en diferentes puntos. En este caso tenemos un mapa en 2 dimensiones que nos muestra todo. A veces simplemente es una curva que nos relaciona el volumen con la profundidad. Depende de las dimensiones del modelo. Y también es importante saber si estamos hablando de un lago o un embalse. No es lo mismo el comportamiento hidrodinámico de un lago que el de un embalse, aunque se parece mucho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la profundidad desde la que se saca el agua. En los lagos lo que tenemos es que el agua entra por la superficie y también se va por la superficie. En cambio, en los embalses lo que tenemos es una pared artificial que retiene el agua. Y las compuertas pueden estar situadas a diferentes profundidades, las compuertas por las que sale el agua. En embalses pequeños normalmente sale por la superficie. En embalses profundos, sobre todo hidroeléctricos, para la producción hidroeléctrica, el agua sale por el fondo. Y hay otros, por ejemplo, que se usan para el suministro de agua potable, en que podemos encontrarnos diferentes compuertas a diferentes profundidades, de forma que así podemos elegir de dónde sacamos el agua. ¿Para qué? Para poder coger el agua que tiene mejor calidad. O también para poder gestionar el embalse de forma que la estratificación que encontramos o las características de calidad de agua sean más favorables. Entonces, los modelos hidrodinámicos los encontramos en diferentes dimensiones. Habría en 0 dimensiones incluso, que sería simplemente un reactor, digamos. Encontramos modelos en 1 dimensión, como sería el modelo d'Airesme. Hay modelos en 2 dimensiones. O sea, el modelo en 1 dimensión lo que hace es modelizar la temperatura, la densidad y también la salinidad del agua en la dimensión vertical.
Cuando vamos a las dos dimensiones, con el modelo CEQUAL, lo que modelizamos es la dimensión vertical y la dimensión longitudinal, o sea, a lo largo del embalse. Y finalmente, en los modelos tridimensionales, como por ejemplo el ERCOL, modelizamos obviamente las tres dimensiones, o sea, vertical, horizontal y longitudinal, además de la del tiempo. Entonces, el modelo de IRESM es un modelo desarrollado por el Centre for Water Research de la University of Western Australia. Es un modelo muy utilizado y que se usa normalmente para embalses donde se cumple la hipótesis unidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar una serie de índices para ver si efectivamente los procesos que suceden son importantes solo en la dimensión vertical, que no hay diferencias, digamos, de temperatura o de densidad en la horizontal. Entonces, este modelo está recomendado para embalses donde se encuentran flujos estratificados, o sea, donde hay diferencias de densidad. Y tiene en cuenta, lo que simula es la temperatura, la salinidad y la densidad. Ahí tiene una visión de más o menos cómo se ve el modelo, cómo quedan los resultados. Y aquí, sería cómo se ven las variables. Aquí tenemos un ejemplo de una simulación realizada con DEIRESM en el embalse de Riba-roja, que está en España. Y lo que vemos es en la parte superior los datos simulados. Aquí se comparan con los datos de campo y en la parte inferior tenemos la diferencia. Entonces, ¿esta gráfica qué representa? En la vertical está la profundidad. En el eje longitudinal tenemos el tiempo. Y los colores lo que representan es temperatura. O sea, cuanto más rojo es el color, o sea, más alta la temperatura, y el color azul representa temperaturas bajas. Esto representa una situación de verano en España, aquí sería invierno, o sea, en meses de julio, agosto, septiembre, y también de otoño, mostrando el comportamiento típico de la zona templada, o sea, un comportamiento estratificado con altas temperaturas en la parte superior y más bajas en la inferior, y una mezcla del embalse, o sea, una uniformización de la temperatura en el otoño. Entonces, en este caso, el embalse de Riba-roja es un embalse muy alargado y además con meandros. Y aunque las simulaciones son bastante buenas, porque ven aquí, sería alrededor de 0,2 grados el error que se produce, en algunos casos hay errores importantes de hasta 4 grados. Y eso sería debido a que el embalse, a que el modelo, en este caso, no sería realmente apropiado al tipo de sistema que tenemos. Y sería más apropiado un modelo bidimensional, como por ejemplo el modelo CEQUAL. El modelo CEQUAL lo que hace es dividir el sistema de estudios en secciones verticales. Y simula como el otro cambios en los perfiles de temperatura, velocidad y densidades. Y además, en este caso, permite estudiar otros parámetros de calidad de agua. Este modelo fue desarrollado por la Portland State University y no es tan utilizado como el anterior, pero en los últimos años se está utilizando cada vez más. En este caso sería el mismo embalse de antes, el embalse de Riba-roja. Ven cómo es alargado y estrecho. Y aquí serían los datos de batimetría que necesita de entrada, la discretización en diferentes perfiles, y aquí también se pueden observar los diferentes cortes.
Y estos serían los resultados de la simulación. Esto lo que representa es el embalse en sí, o sea, la dimensión longitudinal y la dimensión vertical, y los colores, como antes, representan temperatura. Como pueden ver, hay como una diferenciación en dos capas, una más caliente y una más fría, se puede ver como antes, pero en este caso los procesos que se producen en el embalse se simulan mucho mejor al tener en cuenta la dimensión longitudinal. Aquí lo que tienen son algunos perfiles del mismo modelo. O sea, en este caso tenemos la profundidad, la dimensión del tiempo y aquí la temperatura. Vemos como antes unas diferencias de temperatura entre la superficie y fondo, tanto en un perfil del segmento 14 como, o sea, al inicio del embalse, como en el segmento 28, que está cerca de la presa. Pero a veces nos encontramos que el modelo bidimensional puede no ser suficiente, y es cuando pasamos a los modelos tridimensionales. Actualmente se está trabajando bastante en este tipo de modelos, aunque los modelos tridimensionales que existen en la actualidad muchas veces no son realmente tridimensionales, sino casi tridimensionales. ¿Por qué? Porque si bien discretizan el embalse teniendo en cuenta la dimensión vertical, horizontal y longitudinal, al tener en cuenta los procesos, hacen una asunción que es que los procesos que se producen en la vertical son poco importantes. Por otra parte, uno de los problemas que presentan es que tienen un coste computacional mucho mayor. Uno es por el mayor número de celdas necesarias. O sea, para un modelo unidimensional necesitamos del orden de 10 a la 1 celdas para discretizar el embalse. Cuando vamos a 2 dimensiones es del orden de 10 a la 2. Con 3 embalses, con 3 dimensiones es del orden de 10 a la 3. Además, hay otra cosa, y es que al simular solo una dimensión, para ver qué es lo que pasa en una celda, tenemos que ver solo lo que pasa en la celda de arriba y la celda de abajo. Cuando vamos a 2 dimensiones, tenemos que ver lo que pasa en la celda de arriba, en la celda de abajo, en la celda de delante y en la celda de atrás. Y cuando vamos a 3 dimensiones, no solo tenemos que ver esas, arriba, abajo, delante, atrás, sino también a los 2 lados. Con lo cual, el número de cálculos que son necesarios aumentan de forma importante. Y digamos que aquí es donde se está trabajando más en la actualidad. Otro de los problemas que presentan los modelos tridimensionales es que hacen falta datos para poder utilizarlos, hacen falta datos para poder verificar los modelos, para poder calibrarlos, para poder validarlos, o sea, para ver si realmente están reproduciendo lo que queremos que reproduzcan. Ahora bien, ¿cómo se toman las mediciones en 3 dimensiones en un embalse? Podemos tomar medidas en 2 dimensiones con fotografías aéreas o con fotografías de satélite. Pero cuando vamos a tomar medidas verticales, lo que podemos tener es que vamos con una barca, nos paramos en diferentes puntos y en cada uno de esos puntos tenemos un perfil vertical. Pero son perfiles verticales que no necesariamente coinciden con la imagen bidimensional, no coinciden en el tiempo, porque mientras tomas un perfil no puedes tomar otro 10 metros más allá, por ejemplo. Y ahí hay un problema que tienen los modelos tridimensionales, que es la limitación de datos.
Tanto los modelos unidimensionales como los bidimensionales como los tridimensionales se pueden luego acoplar a modelos de calidad del agua. Los modelos de calidad del agua simulan diferentes variables como son parámetros físico-químicos como el pH, la concentración de oxígeno, los sólidos en suspensión. También simulan los nutrientes que lleva el agua, o sea, todos lo que son nitratos, fosfatos, que son los que luego coge de los que se alimenta el fitoplancton, que luego pasará por la cadena trófica al zooplancton y a los peces. La modelización de todas estas variables es bastante compleja. O sea, por ejemplo, los grupos de fitoplancton no podemos simular todas las especies de fitoplancton que hay en un embalse. O sea que hay que coger solo algunos grupos representativos y que son importantes a la hora de hacer el modelo. Ahora bien, la simulación de todos estos procesos biológicos no es fácil y el margen de error que se comete es bastante grande. O sea, aún hay mucho que hacer en este área. ¿Qué ejemplos de modelos podemos encontrar para simular la calidad del agua? El CEQUAL, del cual hemos hablado antes, el CAEDIM, que es un modelo que se acopla al modelo TEIRESM, o el PAMOLARE. El PAMOLARE es un modelo desarrollado por la NUMA, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y sirve preferentemente para la gestión de lagos y embalses, y está muy centrada en la eutrofización en lagos poco profundos. ¿Qué es la eutrofización? La eutrofización es un proceso que se produce en ecosistemas acuáticos y que consiste en incrementar la cantidad de nutrientes que llega al embalse, o sea, ya sea por vertidos urbanos, ya sea por los vertidos difusos debidos a la agricultura, o sea, el abono que se echa, y que después, llevado por las aguas, llega finalmente a un lago. Esos nutrientes lo que hacen es favorecer el crecimiento de algas y en algunos casos puede llegar a que haya crecimientos muy importantes de algas tóxicas que dañarían la calidad del agua. Y este proceso es lo que se llama eutrofización. Otro modelo es el CAEDIM, que también se está utilizando bastante en los últimos tiempos. Es un modelo que puede tener en cuenta muchísimos tipos de procesos, muchísimos tipos de relaciones entre las diferentes variables físico-químicas, biológicas, del sedimento. También fue desarrollado por la University of Western Australia. Y aquí habría un ejemplo de los tipos de variables que puede tener en cuenta. Es un modelo que es muy flexible, o sea, se puede elegir simular las variables, casi las variables que se desee, o sea, hay mucha flexibilidad para poder elegir qué es lo que se simula. Eso sí, hay que hacerlo razonablemente. Por ejemplo, tenemos variables en el sedimento, variables en el agua, hay nutrientes, fitoplancton, zooplancton. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de aplicación del modelo TEIRESM, modelo unidimensional, acoplado al modelo CAEDIM, que es el modelo de calidad de agua. Este caso fue estudiado por unos compañeros de nuestro grupo de investigación y corresponde a un embalse que todavía no está construido,
en el norte de España, en el País Vasco. Entonces, resulta que el consorcio de aguas de Bilbao-Vizcaya quería construir un embalse para suministro de agua, para suministro de agua potable. Se pudiera tener de un reservorio adicional, como una reserva de emergencia. El embalse sería este de aquí, forma parte de todo un sistema de embalses en la cuenca del río Zadorra, y este consorcio estaba interesado en saber algunas cosas. Por ejemplo, ¿se formarán capas de agua anóxica en el embalse? Y otra pregunta, ¿cuánto tardará el embalse en digerir la materia orgánica que quede inundada? Entonces, ¿por qué le preocupaban todas estas preguntas? En primer lugar, las capas anóxicas, que se formen capas anóxicas en el fondo del embalse, puede tener como consecuencia que, por un lado, al liberarse aguas abajo, afecten a los peces, que se encuentran sin oxígeno, y puede provocar mortandades importantes. Por otro, también puede causar la solubilización de metales pesados. Y por eso le interesaba les interesaba saber estas cosas. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizó un modelo Diresm-Caedim para simular el embalse, para simular cuál era la concentración de oxígeno, además de las otras variables necesarias, y se crearon diferentes escenarios de gestión en función, de condiciones hidráulicas y de la configuración de las compuertas, de a qué profundidad se colocaban las compuertas. Por otro lado, crearon un modelo de maduración del embalse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la maduración del embalse? Cuando se construye un embalse, al inicio puede pasar que toda la masa forestal que había ahí, de cultivos o de bosques, se quede ahí dentro y luego se cubra de agua. Entonces, los organismos que viven en el embalse digieren toda esta materia que hay, toda esta materia acumulada. Y ese consumo lo que hace también es consumir el oxígeno del agua, hasta que no se llega a un momento en que está ya digerida y se llega a una situación estable. Y entonces lo que se hizo también es prever diferentes escenarios de gestión. ¿Qué conviene más? ¿Conviene dejar todos los bosques, toda la materia orgánica allí? ¿Conviene eliminar un 10%, sacarlo de la zona donde se va a inundar? Eliminar la mitad de la materia orgánica. Pues aquí se pueden ver los diferentes escenarios considerados. Considerar una tubería de entrada con hasta 5,7 metros cúbicos por segundo de capacidad, o ponerle límites a 5, 4, 3, 2, 1 o 0 metros cúbicos por segundo. También se tuvo en cuenta la profundidad de las compuertas, si era en la superficie o en el fondo, y también el volumen de agua liberado, si eran 0, 250 metros cúbicos al día, 500 o hasta 10.000 metros cúbicos al día. Y aquí están las estrategias de gestión de la masa forestal, eliminando un 0%, un 10%, un 50% o el 100% de la masa forestal. ¿Y qué es lo que observaron? Por ejemplo, compararon
¿Qué es lo que pasaba con una compuerta en la superficie, con otra en profundidad? A la derecha tenemos gráficas de profundidad con el tiempo de la temperatura del agua. A la izquierda. Y a la derecha lo que tenemos es el oxígeno disuelto. Entonces vemos que aquí abajo se forman unas capas anóxicas con baja concentración de oxígeno, igual que aquí. O sea, no parece que haya muchas diferencias entre poner una compuerta en la superficie o en el fondo, excepto aquí al inicio del primer año, en que no se forma la capa anóxica tan pronto. O sea, que sería un poco más favorable poner las compuertas en el fondo, porque eso lo que hace es tirar del agua que está más arriba y bajarla para abajo, digamos, bajando el oxígeno. Otra comparación que hicieron: diferentes volúmenes de agua liberados. Aquí tenemos 250, 500, 1000, 5000 y 10.000 metros cúbicos al día. ¿Qué se observa? Cuanto mayor es el volumen de agua que pasa por embalse, el volumen de agua que se libera, menor es la probabilidad de que se formen las capas anóxicas. ¿Por qué? Es bastante fácil. O sea, cuanto más agua pasa, más se renueva el sistema, más oxígeno le entra. Y otra comparación que hicieron era sobre la tubería de entrada, sobre el diámetro de la tubería de entrada, la cantidad de agua que podía entrar. Aquí otra cuestión bastante fácil de adivinar es que cuanto mayor es la cantidad de agua que entra, pues también es menor la probabilidad que se produzcan anoxias. O sea que a partir de ahí pudieron diseñar cuál era la mejor estrategia de diseño del embalse. Poner una compuerta en el fondo, maximizar la cantidad de agua que podía entrar y mantener un nivel de turbinado de las aguas o de liberación de aguas bastante alto. Después de esto, compararon los diferentes tipos de gestión forestal. Estas dos corresponden a no hacer ningún tipo de gestión forestal, dejar toda la biomasa en el embalse, con la compuerta superficial y profunda. Corresponde en la vertical la concentración de oxígeno en el fondo del embalse y a lo largo del tiempo, a lo largo de 0, 5, 10 hasta 60 años. ¿A qué situación se llegaría? Lo que se ve en la parte superior es que muchas veces se llega a concentraciones de oxígeno muy bajas, que no convienen. Dejando la compuerta en el fondo, también se llega a concentraciones de oxígeno bastante bajas, sobre todo al principio, pero no tanto. Y eliminando la biomasa, o sea, a medida que se elimina más biomasa, mayores son las concentraciones que se observan. O sea, que a partir de ahí se puede decidir qué se hace. ¿Se elimina toda la masa forestal o se deja? ¿O hasta qué punto? Porque, por ejemplo, hay mucha diferencia entre eliminar el 10% o eliminar el 50%. No parece. Entonces, ¿tendría sentido eliminar el 50% de la masa forestal si no hay ningún beneficio respecto a eliminar el 10%? Se pueden hacer análisis de costes y beneficios. Y bueno, como conclusión, diría que la modelización en lagos y embalses, la modelización tanto hidrodinámica como de la calidad del agua, es un área donde se está trabajando mucho
donde se está trabajando en el aumento de la complejidad de los modelos, aumento del número de dimensiones, aumento de las variables que se tienen en cuenta, y también que cada vez más se están utilizando los modelos hidrodinámicos para gestionar embalses y también para diseñar. Y espero haber mostrado con el ejemplo que hemos visto que realmente pueden aportar muchas posibilidades. Bueno, y muchas gracias por su atención. Agua para la vida y por la vida. 16ª jornada de la investigación. 1 al 6 de octubre de 2012. Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.